Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hay un artículo muy interesante que leíamos más temprano en el Washington Post que habla del concepto de, en inglés, manifestation, en español, manifestación. Desde el punto de vista psicológico, que tal vez debido a la pandemia empuja a mucha gente a creer la existencia, vamos a decir, de un deseo o de una situación. Entonces lo vamos a analizar desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico y además por edades, porque es un tema muy interesante porque dado que está influido por la pandemia, muchos nos podemos sentir identificados dado esta adversidad a lo desconocido, al enemigo invisible, tal vez recurrimos a estas medidas como para sentirnos un poco mejor. Pero ¿será pasajero o está aquí para quedarse? Carol Vidal es profesora de psiquiatría y ciencias de la conducta en Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore y está con nosotros. Carol, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un momento particular, ¿no? No podemos descontextualizar la pandemia. Este caso, la manifestación, es uno de muchos nuevos patrones que la gente adopta por una cuestión del contexto en el que vivimos. La verdad es que es un concepto nuevo y sí que a veces se pasan por modas y es un concepto que sí a veces la gente adquiere para pasar una temporada difícil, supongo. ¿Y no es peligroso de pronto esa falta de contacto con la realidad, un poco de flirteo con la fantasía? Más que peligroso, yo creo que es como inefectivo, ¿no? Creo que un poco de la crítica de esta práctica es que pensar en positivo sin ningún objetivo marcado ligado al pensamiento positivo realmente no es muy efectivo en cambiar comportamientos o en cambiar tu vida. O sea, tú puedes pensar en positivo sin hacer ningún cambio positivo en tu vida si lo único que haces es pensar en positivo. Y en ese sentido hay otras intervenciones que son mucho más efectivas para hacer pasos en tu vida que puedan ser efectivos y cambiar tu vida para mejor. Y seguramente debe haber una característica en la gente que busca ese tipo de realidad paralela y que es muy probable que no busquen la ayuda psicológica o tratamientos que signifiquen a largo plazo o enfrentar la realidad. ¿Habrá algún perfil del paciente que busca ese tipo de apoyo? Hay gente que en general no tiene mucha confianza en las terapias más tradicionales o en cosas que tengan que ver con el sistema médico y entonces igual esa gente tiene más tendencia a buscar cosas así, más alternativas. Cuando pensamos desde el punto de vista de un profesional como Carol Vidal con respecto al momento en que estamos viviendo, evidentemente hay gente que lo va a vivir mejor que otros, hay gente que tiene ya de por sí la vida más simple, más ordenada, hay otros que el destino les puso en el camino complicaciones que los predispone de otra forma. ¿Es más fácil tratar a una persona cuando es joven, a un niño, o es más fácil tratar a un adulto? Yo creo que es difícil dependiendo de muchas cosas, ¿no? Un niño, por ejemplo, tiene mucha más vida por delante, entonces si haces intervenciones pronto, puedes tener más efectos positivos y igual cosas que no se cronifican tanto en los niños se pueden cambiar más pronto, ¿no? Creo que es más difícil en el sentido de que los niños dependen mucho de su medio ambiente, o sea que si no tienes colaboración con la familia o con la escuela o con otros soportes sociales que están envolviendo a la vida del niño, entonces se hace un poco más difícil. ¿Será la maleabilidad típica de la juventud un factor a tener en cuenta? Esa famosa frase de la gente no cambia a partir de los 30. Cuando uno es más joven, tal vez es más maleable, hasta puede aprender un idioma con mayor facilidad que cuando es mayor. Está menos, como se dice en inglés, set in his or her ways, ¿no? Es una cuestión de tener un poco más de habilidad para cambiar. ¿Es un patrón, es un error ese concepto que estoy diciendo o no? No es un error en el sentido de que los niños
como he dicho, más maleables, pero hay que pensar que los adultos también tienen lo que llamamos neuroplasticidad y esto se ha descubierto en años recientes. Antes se pensaba que pasada una determinada edad ya no podías hacer ningún cambio a nivel cerebral o a nivel de comportamiento, nada, y se ha visto que eso no es verdad, no solo a nivel de comportamiento, sino también tu cerebro continúa creciendo hasta pasar mucho más de la edad adulta, o sea que puedes hacer cambios en el cerebro con cosas muy simples, a veces con tener una vida sana con ejercicio, cosas así que crean conexiones entre las neuronas y eso puede cambiar también cómo te comportas y está comprobado porque hay mucha gente que consigue, después de muchos años de adicciones, consiguen dejar las adicciones. O sea que sí, en un sentido es verdad, pero yo no, también hay una parte positiva y es que todavía puedes cambiar cuando eres un adulto. Estamos hablando de dos cosas, yo creo. Cuando mencionas el concepto de neuroplasticidad, me pregunto, neuro implica la parte orgánica, la parte física, pero estamos hablando también de conducta, ¿no? Y como bien tu posición en la universidad lo marca, de psiquiatría, que es más que nada la parte neurológica, y behavioral sciences o ciencias de la conducta, es más de lo que no tiene consistencia física, ¿no? Una pastilla puede hacer efecto en determinados elementos que operan en el cerebro, pero la terapia también puede hacer lo mismo. Entonces, la neuroplasticidad, ¿en qué medida está asociado con la conducta y en qué medida está asociado con la psiquiatría? Siempre, y me gusta, el departamento en el que trabajo me gusta eso porque los dos términos están juntos y en realidad no pueden estar separados porque nuestras conductas están ligadas a nuestra biología también. Y tradicionalmente siempre se separaba lo que se trata con medicaciones y lo que se trata con terapia o cómo cambias los comportamientos con la medicación o con la terapia. Y en realidad casi todos los estudios que se han hecho en salud mental demuestran que las dos cosas son necesarias, hacer terapia y dar medicaciones. No siempre son necesarias las medicaciones, pero las dos cosas juntas son más efectivas. Y la razón es por la que la terapia también en sí misma se ha demostrado que también puede hacer cambios orgánicos en el cerebro. O sea que son dos intervenciones que al final hacen lo mismo y es cambiar cambios en el cerebro orgánicos y también cambios de conducta. Me gustaría hablar de la pandemia y, por supuesto, sin pedirte datos que revelen la identidad de los pacientes, me gustaría si nos puedes ilustrar, por ejemplo, qué casos llegan a tu consultorio. Y si podemos empezar con niños, por ejemplo, ¿cuál es una constante que se observa que antes de la pandemia no veíamos? Bueno, para los niños, yo trabajo básicamente con niños y adolescentes más que nada. Trabajé durante una época con adultos y ahora más que nada veo a niños. Y lo que estoy viendo en niños es como ha habido muchas escuelas que se han cerrado, como mucho aislamiento social, lo que llamamos que es anedonia, que es un signo de la depresión, que es como la falta de habilidad de disfrutar de cosas de las que antes disfrutabas, ¿Cómo se llama cambios ese concepto? anedonia. Es cuando Anedonia. te cuesta, es un signo muy característico de la depresión y es cuando te cuesta disfrutar de cosas de las que antes disfrutabas. También he estado viendo muchos cambios en los patrones de dormir. Los niños a veces están durante la noche despiertos y después duermen durante el día. Bastante depresión, ansiedad y a veces comportamientos nuevos, como a veces otros que se han empeorado, como por ejemplo trastornos alimentarios y otros que han empezado como tics o obsesiones. Así. Oh, qué interesante, porque estoy pensando en este momento, ¿podemos ligar todas estas manifestaciones a la pandemia o puede ser que haya una propensión por parte del niño a desarrollar esto y la pandemia lo acentúa? Ha habido, durante los últimos años ha habido un incremento de ansiedad y depresión en niños y en adolescentes. La pandemia lo ha exacerbado y se ha visto, hay estudios recientes que han demostrado que ha habido un aumento de intentos de suicidio y visitas por causas de salud mental a las urgencias de hospitales. Y
seguramente la pandemia lo ha exacerbado y en parte causado por los cambios que ha habido no solo en no poder visitar a familiares, pero también no poder acudir a la escuela y cosas así. Es decir, la pandemia es el detonante, ¿no? Ujú. Ahora, ¿existe, Carol, la predisposición para determinadas conductas? Por ejemplo, cuando recién mencionabas obsesiones o fobias, tal vez hay una predisposición hasta neurológica de un niño por el background que tenga, por cómo son los padres, por cómo observa que los padres se manejan. Yo recuerdo cómo en la literatura, cuando era alumno, qué interesante cómo me vino esa conexión ahora en este momento, existía el concepto del rito en la literatura, el rito que viven los chicos de 8, 9, 10 años de tocar 2 veces la manija de la puerta, apagar la luz 3 veces. ¡Ay! Habré dejado el muñeco fuera de la cama donde siempre lo tengo, algo malo va a pasar. Tengo que ir y colocarlo en su lugar porque si no algo malo me va a pasar. Rito, típico de qué edad, 8 o 9 años probablemente. Sí, estos comportamientos más obsesivos tienden a empezar a los 7 o 8 años, o sea, a Ok, esa edad más o menos, sí. perfecto. Entonces, digo, pero no todos los chicos nacen en el mismo hogar y viven con los mismos padres y con los mismos hábitos. Entonces debe haber cierta predisposición, pero a la vez debe el contexto influir bastante, ¿no? El famoso concepto cuando estudiamos en inglés, nature versus nurture, Sí. ¿no? Naturaleza versus lo aprendido. Sí, y la realidad es que en la salud mental eso es la base de todo, ¿no? Siempre hay una parte que es la genética y la predisposición biológica y después una parte ambiental. Hay algunos trastornos que tienen más influencia genética, pero en general es como 50-50%. O sea que puede ser que tengas ya una predisposición genética y dependiendo de qué medio ambiente estés en qué medio ambiente estés situado, tienes más números de que tengas un tipo de trastorno u otro. Y hay muchos trastornos que son muy hereditarios, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención y que tienen mucho peso los genes y en otros o el autismo, por ejemplo, y otros como la depresión y la ansiedad, que también tienen una parte genética y después una parte ambiental. Mencionaste el autismo. Está confirmado que hay una vinculación genética con el tema del autismo, ¿en qué? ¿En predisposición o en que directamente se dé? ¿Por qué tal vez antes se calificaba a los autistas con otras palabras y siempre existió y hoy vemos una incidencia mayor porque se sabe más? Sí, la incidencia ha aumentado de los diagnósticos de autismo, en parte porque se hacen más evaluaciones teniéndolo en consideración y hay una comprensión mayor de que puede existir y se hacen más lo que llamamos screenings para ver si la persona tiene autismo o no. Y igual también hay una tendencia mayor a diagnosticar que había antes, pero obviamente siempre ha existido. Claro. Tengo tantas preguntas. Sí, me interesa muchísimo el tema de comparar, por ejemplo, la pandemia previa, la de 1918, no existían las redes sociales, los patrones eran distintos, la independencia y la escolarización era diferente también, la vinculación dentro de los hogares era completamente vertical, el padre era el que mandaba, el resto obedecía. ¿Cuánto tendrá en estos episodios de depresión o signos de ansiedad, trastornos alimentarios, etcétera, que has descrito recién? ¿Cuánta incidencia tendrán los nuevos medios instantáneos y electrónicos de comunicación para generar este tipo de cosas? De hecho, hay bastantes estudios que están mirando los efectos de las redes sociales en los trastornos alimentarios en chicas, por ejemplo, jóvenes, y también en la depresión, porque y también en adicciones a los medios sociales. Aparte de la parte de adicción, que es pasarse muchas horas en los medios sociales, hay esta parte de hacer comparaciones sociales entre tú mismo y los demás, ¿no? Antes las hacías con gente que estaba alrededor tuyo y el grupo era mucho menor, pero ahora la gente joven se compara
con mucha gente, ¿no? No es solo la revista de gente famosa, ahora es cualquier persona que tenga más cosas, que pueda comprarse cosas más caras o que tenga mejores vidas o que viaje más o cosas así. Entonces las comparaciones sociales sí que están afectando a muchos jóvenes en el sentido de que aumentan la depresión y la ansiedad. Y también ahora con la pandemia ha habido mucho más aumento del tiempo que se pasan los niños jugando a videojuegos, que en un sentido antes tendíamos a limitarlo, pero ahora a veces es la única manera que tienen de conectarse con otros niños. Por eso es difícil de decirles que no lo hagan, ¿no? Si no tienen otros medios de socializar. Y recién cuando mencionabas el hecho de la presión a través de las redes, etcétera, justamente lo quiero vincular con el concepto de manifestación que hablábamos al principio de esta charla. De alguna forma, tal vez toda esa presión y que siente uno comparándose con los demás, y estoy enfocándome más que nada en infantes y en jóvenes y en adolescentes. Uh-huh. Tal vez este concepto creado por el COVID, o mejor dicho, intensificado en esta época por el COVID, el de la manifestación, el creerme una realidad cuando en realidad no lo es, tal vez es una solución pasajera para escapar la ansiedad, la frustración, porque un alto nivel de expectativa trae obviamente un alto nivel de frustración. Entonces, si yo miro y en realidad lo que tengo es expectativa porque quiero eso, me convenzo que lo tengo y se acabó. Sí, lo que pasa es que lo que piensas y lo que es realidad son cosas diferentes, ¿no? ¿Y qué hay con, por ejemplo, aquellos grupos radicales como los seguidores de Donald Trump que todavía creen que Donald Trump es presidente y que están convencidos que el presidente del país es Donald Trump? ¿No es el concepto de manifestation? En un sentido sí que es como una desconexión de lo que es la realidad, ¿no? Y creo que sí que las redes sociales lo amplifican porque Ahí como está. tiendes a ir al grupo que cree como lo que tú crees, no hay nadie que te esté como diciendo, no, no, es que no esto es verdad, ni nadie te lo enseña, ¿no? Y toda la evidencia que se comparte en los medios sociales es evidencia que apoya tu idea. Y en ese sentido se radicaliza mucho más la gente y hay gente que realmente está convencida y la realidad es diferente, claro. ¿Y cuál será el remedio, no? Porque, por supuesto, cuando uno recurre a ese tipo de conceptos como para vencer la ansiedad, etcétera, la depresión o la angustia, después debe ser muy difícil de desarmar, ¿no? Yo recuerdo casos que se manifestaban cuando yo era adolescente de, por ejemplo, una chica que se enamoraba de una persona y se inventaba en su cabeza que se iba a casar y se compraba el vestido de novia. Es decir, un delirio impresionante, pero era un problema psicológico, no, digamos, no es algo que lo hace para perjudicarse o crear el mal, pero al final la realidad se va a imponer, y especialmente cuando hay una contrapartida, ¿no? Cuando después resulta que todo este imaginario no es respondido, ¿cómo se levanta esa persona una vez que se golpea contra la pared o nunca ve la realidad? Claro, depende si puede ser pasajero o puede ser más crónico, ¿no? Es como un delirio y en ese sentido los delirios son muy constantes y no responden a muestras de evidencia contra el pensamiento que estás teniendo. Pero en ese sentido hay algunos que son crónicos y hay situaciones pasajeras que seguramente será la de esta persona, pero cuando ves que la realidad no es lo que te habías imaginado, es difícil a nivel emocional. Claro. Claro. Bueno, vamos a darle herramientas a los padres ahora, como seguramente se los das a los padres de tus pacientes, o te Uh-huh. gustaría que los padres de tus pacientes lo hubieran tenido para que el chico no llegara a esa situación. En la pandemia, ¿cuáles son las constantes que son señales que uno no debería como padre ignorar? Pues sí, sí, yo creo que los padres, si ven algún cambio drástico en el comportamiento del niño o del adolescente, o algo que es atípico para ellos y que no pueden hablar con el niño por cualquier razón, o porque el niño no habla o porque no se comunica, lo mejor es buscar atención médica
Pero antes de hacer eso, invitar a hablar con el padre y a preguntar preguntas generales de cómo está, a veces directamente preguntar si hay algún problema o si la persona ha tenido pensamientos de no tener ganas de mirar hacia el futuro o si se encuentra como menos motivado para hacer cosas diarias. Pero en general cambios de estado de ánimo, más irritabilidad, problemas para dormir, pérdida de apetito o lo contrario, o tener demasiado apetito más de lo normal. Cosas así que son evidentes o no tener tan buena higiene como normalmente, o no preocuparse de los deberes o del colegio. Todos esos son señales que indican que igual se necesita o hablar con la persona, con el niño, o buscar atención médica. Son similares a los síntomas cuando hay drogadependencia. Um, Bueno, son similares a casi cualquier síntoma en adultos o en personas mayores que tienen trastornos de conducta, mentales o trastornos claro. o trastornos de sustancias, de Claro. adicción. Carol, ¿y quiénes habitualmente esconden mejor este tipo de señales? ¿Los niños o los adultos? Yo creo que los niños, lo que pasa es que a veces lo comunican de maneras distintas, ¿no? Y incluso los síntomas son un poco diferentes. Por ejemplo, hay niños con depresión o adolescentes que en lugar de presentarse con la típica presentación de la depresión de adultos, que es ir más como moverse más despacio, tener problemas de dormir y a estar como más triste, a veces los niños lo demuestran con problemas más disruptivos o más agresión o irritabilidad, como que están muy irritables. Y lo mismo pasa con la gente mayor, y a veces es difícil no darse cuenta de que es depresión cuando son niños o cuando son mayores, a no ser que tengas más experiencia en diagnosticarlo, ¿no? Pero sí, en general hay algunas diferencias dependiendo de la edad. Cuando yo era profesor de colegio secundario de adolescentes, había un alumno que era muy social y deportista, y que al principio del año estaba era como el líder y qué sé yo, y de un día para el otro se empezó hasta a achicarse físicamente. Yo observaba que hasta en su lenguaje corporal estaba con los hombros más abajo, más chiquito, y lo interesante fue que los compañeros de curso no se relacionaban con él como lo hacían antes, directamente desecharon el vínculo. Yo, porque no sabía de qué se trataba, pensé, lo voy a reportar a la psicopedagoga del colegio por las dudas para que indague. Bueno, así fue, y el problema que había en el particular con este chico era que era muy mal alumno y que al principio tenía todo el año pensando que, bueno, tal vez no le iba a ir tan mal. Y a medida que avanzaba el año, el problema de que le iba mal se veía cada vez más verdadero. Pero lo importante, por lo que traigo acá, es por la manifestación física. Los hombros como caídos, hasta de tamaño más chico. Fue como que lo abundó algo que lo controlaba, que lo anulaba, ¿no? Entonces, qué interesante, qué importante, yo creo, en ese caso fue casualidad, porque yo lo noté, pero qué importante es tener los ojos bien abiertos, porque no lo manifestaba de ninguna manera, sino que su actitud fue la que lo demostró. Claro, y eso es importante para los profesores también entender esto, y es genial que usted se diera cuenta de que había una diferencia. Cosas así pequeñas pueden ser lo que hace que personas decidan que igual hay algo que tiene que investigarse, ¿no? Claro, y de intervenir. ¿Por qué no nos das otro ejemplo de adultos ahora, si es que ves algunos, o de otros jóvenes que llegan con una situación en la que tienes que intervenir? Yo llevo años sin ver adultos, o sea que ejemplos específicos de adultos no tengo, pero más o menos las mismas historias que oigo son gente que de alguna manera se ha ido dejando, ¿no? Porque especialmente durante la pandemia, que ha habido mucha gente que ha perdido familiares, ha habido gente que ha perdido trabajo, hay gente que ha tenido que cortar horas de trabajo,
y de alguna manera se han ido aislando en casa, han empezado a tener más problemas de trastornos de alimentación, también pensamientos suicidas, más depresión en general y ansiedad. Y luego hay mucha gente que está teniendo ansiedad relacionada con la pandemia y con el virus también. Y ahí está. Y con respecto a la pandemia, ¿cuál es el candidato más perjudicado? El que tiene, el que no le gusta estar en casa, me imagino que es uno, ¿no? El que necesita salir, el que necesita estar todo el día afuera y que de alguna forma por ahí el trabajo era un escape y ahora está teniendo que quedarse en casa y trabajar en casa o sin trabajo en casa. ¿Qué hay con el perfeccionista, el obsesivo compulsivo, por ejemplo? El hecho de que vea a su alrededor, el hecho de que hay, no gérmenes, pero sí un virus que está tratando de entrar. Sí, yo creo que sí que ha habido como una evolución durante el año en la que hay gente que ha tomado más riesgos para salir afuera y se siente más cómoda con más exposición para ir a comprar y a salir fuera con las máscaras y todo, pero con las protecciones, pero siempre saliendo, y otra gente que realmente se ha aislado mucho en casa y no ha hecho otras cosas, y son gente igual con más ansiedad. En cuanto a las diferencias de personalidad, yo creo que al principio la gente pensaba que para los introvertidos hacerlo todo en ordenador y eso era genial, ¿no? Pero ahora yo creo que ya hay gente que nota, incluso los introvertidos, que nota la necesidad de relacionarse con los amigos y salir un poco más y volver un poco a la vida normal. O sea que al final la pandemia de alguna manera nos ha afectado a todos, no importa qué personalidad tengamos. Claro, y hay muchos que se deben sentir identificados que están escuchando en este momento. Es una constante cuando entrevisto profesionales de la salud mental que dicen justamente eso, y cómo todos de alguna forma nos vemos afectados. Me río también porque, porque, bueno, por suerte parece como que estamos saliendo de a poco de esto, los números están bajando en algunos lados, la vacunación está avanzando, aunque no lo suficientemente rápido como para hacernos sentir mejor, pero qué importante que es no mentirse, no tener un velo delante de los ojos y hacer una introspección constante para asegurarnos que no estamos llevando a cabo esta expresión de manifestación, ¿no? Creándonos realidades paralelas que en definitiva la verdad se va a imponer, ¿no? Me dicen que llevamos más de 25 minutos, teníamos pensado de hablar 20, pasó volando. Espero que les haya entretenido y también instruido esta conversación a ustedes, tanto como a mí, con la doctora Carol Vidal, profesora de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta en Johns Hopkins Medicine, desde la ciudad de Baltimore. Carol, gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Ustedes también. Sinceramente, ojalá que este tipo de conversaciones nos ayuden a pensar y a conocernos mejor. Hasta la próxima.